Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa, discipulando naciones. Hoy vamos a hablar acerca de la fe que lo vence todo, la fe que vence todo. Yo creo que en estos días Dios nos ha estado desafiando a muchos acerca de nuestra fe, de lo que nosotros creemos y cuánto creemos en Dios. También creo que Dios nos ha estado llamando a muchos a actuar en fe en algunas áreas de nuestra vida. Y la fe para mí es algo importante en la vida cristiana. Aquellos que conocemos a Dios, aquellos que seguimos a Dios, debemos de entender lo que Dios nos pide a nosotros, cómo vivir en fe, cómo actuar en fe, cómo caminar en fe. Y por sobre todas las cosas, ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Y el apóstol Pablo, en una de sus cartas a la iglesia de Efesios, él compartía acerca de la armadura del cristiano. Y ustedes se recuerdan que la fe era uno de los componentes de la armadura del Señor, del cristiano. Dice que la fe era como el escudo que puede servir para derribar o para poder detener todas las armas, todo aquello que el enemigo quería lanzarle al cristiano. La fe es tan importante que no tiene que faltar en nuestra vida. Así que yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes de ustedes tienen fe en Dios? En fe en que Dios hace cosas grandes. La fe dice que vence todas las cosas. Lo primero que yo quisiera esta mañana que viéramos es qué dice la Biblia acerca de la fe. Y el escritor del libro de Hebreos nos da un capítulo entero, es decir, todo el capítulo 11 que nos habla acerca de la fe. Pero de ese capítulo yo quisiera que recordáramos 2 versículos y él nos da la esencia de la fe. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de la fe? El versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos dice, la fe, en esta versión dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. En la versión normal dice, es pues la fe, ¿cómo dice? ¿A ustedes se lo saben? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, en la versión normal. Esta versión dice que es lo mismo, es la fe, garantía de lo que nosotros esperamos y la certeza, la seguridad de aquello que sabemos que no se ve. La fe tiene 2 componentes. La fe tiene la esperanza, es decir, la esperanza de que algo va a pasar en nuestra vida, y la certeza, la seguridad de cosas que no podemos ver hoy. Entonces el Señor nos habla en su palabra que la fe es algo necesario para el cristiano, pero más que necesario, también nos dice que nosotros tenemos que aprender a esperar en algún momento y también aprender a estar seguros que aunque no vemos algo, Dios está obrando en medio de esa situación. El otro versículo que me gusta a mí de Hebreos 11 es el versículo 6. Ustedes se recordarán de este versículo. ¿Qué dice ese versículo? Dice, en realidad, dice esta versión, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes le buscan. Me gusta a mí esta parte porque en ninguna otra parte de la Biblia encontramos un requisito tan claro como este versículo, que dice que si yo quiero agradar a Dios, si quiero que mi vida sea agradable a Dios, debo de tener fe. Y dice que sin la fe es imposible que mi vida agrade a Dios. Y como cristianos nosotros cuando emprendemos el camino del Señor, uno de los deseos mayores es que mi vida sea agradable delante de Dios. De hecho, la Biblia habla que nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra forma de vivir, de pensar, de hablar, tiene que ser como una ofrenda viva, tiene que ser como una forma de adorar a Dios. Y muchos de nosotros manifestamos, como dice su palabra, que hemos conocido a Dios, que Dios mora con nosotros, porque cambiamos nuestra vida, cambiamos nuestra forma de pensar. Si antes hacíamos algo que no era agradable a Dios, ahora lo estamos cambiando. Pero una de las cosas que dice la Biblia que Dios espera de mí es que yo tenga fe, que crea en Él, que tenga la fe en Dios
que de veras mi confianza esté puesta en Dios. Y cuando Dios encuentra a una persona así, dice la Biblia que Dios se agrada de esa persona. Ahora, no sé si se dan cuenta que este versículo encierra una gran verdad, y es que Dios desea agradarse de los cristianos, de nosotros. Es decir, ver con agrado. Cuando a ti te agrada algo, cuando a ti te agrada una persona, cuando tú te sientes bien con una persona, es porque hay algo en esa persona que te agrada. Todos los casados miran a su esposa y ustedes saben que su esposa o su esposo les agrada. Miran a otra persona que ya no menciono hoy porque ustedes dicen que no quiero a mi suegra, no lo voy a mencionar, pero yo sé que muchos también, ¿verdad? Miran a su suegra, a su suegro y le dan un abrazo y qué. Y algunos que son suegros aquí son buenos suegros, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, ustedes saben. Pero dice que Dios, la única forma de agradar a Dios es teniendo fe en Él, teniendo fe en Él. Ahora, tan necesaria es la fe, tan importante es la fe en la vida del cristiano, que yo digo, si yo quiero agradar a Dios, tengo que aprender, tengo que poner mi fe en acción, tengo que saber qué es lo que Dios espera de mí y cómo puedo yo hacer para incrementar mi fe en Él. ¿Cómo puedo hacer yo para ser un hombre, para ser un hijo de Dios que tenga fe? Y no solo que la tenga, sino que la manifieste en mi vida diaria, en mi forma de vivir, en mi trabajo, en mi familia, en todo lugar donde yo esté. La fe no solo es un ámbito religioso, la fe es algo que debe estar dentro de mi vida, debe manifestarse en mi corazón. Y la pregunta que yo lanzo esta mañana es entonces, ¿qué es fe? Ahora que después vimos estos dos versículos, Hebreos 11:1 y Hebreos 11:6, uno dice, bueno, entonces, ¿qué es la fe? Para mí la fe es creer en Dios. Y esa es la base de la fe, creer en Él. Fe es creer en Dios. Nosotros somos humanos limitados. Alguien me dijo una vez que conocer a Dios es como cuando ustedes van a la playa y en la arena hacen un hoyito, ¿verdad? Así en la tierra. Y ustedes con su guacalito, su vaso, quisieran llenar ese hoyito pequeño con toda el agua del mar. ¿Verdad que es imposible? Pues Dios es como ese mar y ese hoyito pequeño en la playa es como nuestra mente. Nunca vamos a entender cómo es Dios porque nosotros somos seres limitados, somos humanos, somos creación de Dios. Y dice la Biblia que, por ejemplo, nosotros los humanos estamos regidos por ciertas leyes que fueron creadas cuando nosotros fuimos creados. Ustedes y yo somos regidos por dos leyes que ahorita me recuerdo. La ley del espacio y del tiempo. Son dos leyes. ¿Por qué del espacio? Porque ninguno de los que estamos aquí podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Y para llegar de un punto de la iglesia a su casa, tienen que hacer algo, tienen que caminar para romper ese espacio. Y para romper ese espacio también tienen que usar otro recurso limitado para nosotros, que es el tiempo. Así que muchos de nosotros estamos limitados, todos los humanos estamos limitados por el espacio y por el tiempo. La otra cosa que vamos viendo, que el tiempo es un bien que va haciéndose limitado porque todos los que estamos aquí envejecemos. Y conforme pasa el tiempo, nuestro cuerpo se va deteriorando. Ahora, dice la Biblia que Dios no tiene esas limitaciones, que Dios no tiene ninguna limitación humana ni ninguna limitación física. Dice la Biblia que para Él un día, para Él es como, ¿qué dice? Como 1000 años. ¿Qué dice ese versículo? Que Dios no está limitado por nuestro tiempo, que Él no tiene la limitación, Él es eterno. Ahora, nosotros en nuestra propia mente nos cuesta entender ese sentir, porque nuestra mente tiene hasta cierta capacidad de entender a Dios. Ahora, más allá, dice la Biblia, que creer en Dios, creer en algo que está más grande que nosotros, creer en algo que está fuera de nuestro alcance, es el inicio de la fe.
No sé si me captan lo que les quiero decir. Dios es tan grande, Dios es tan omnipotente, tan omnipresente, es tan poderoso que nuestra mente humana no puede entender la magnitud de Dios. Y muchos de los que estamos aquí, que tal vez hemos caminado con el Señor por muchos años, no hemos todavía logrado entender a cabalidad lo que es Dios. Y creo que un día Dios nos va a llamar a su presencia y aún no vamos a lograr entender lo que es Dios, porque Dios es más grande que nosotros y que nuestras limitaciones. Y yo no sé si te pasa a ti en tu vida, pero Dios constantemente te sorprende con algo que no sabías de Él. Y aquel que en esta tierra diga yo conozco a Dios, yo sí ya sé cómo es Dios, está todavía limitado, porque Dios es tan grande que ninguna persona humana puede lograr entender la grandeza de Dios. Y una de las cosas que me gusta a mí cuando veo en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, dice la Biblia que Dios, siendo ese ser que nosotros no podemos entender, siendo el creador del universo, siendo el que antes que toda la tierra existiera, antes que tú y yo fuéramos formados, antes que el universo y los planetas y todo fueran formados, dice la Biblia que Él ya existía. Él no tiene principio ni tiene fin. Dice la Biblia que Él, siendo Dios, decidió limitarse y dice que se humilló. Imagínense ustedes y pongan atención a esto: se humilló a sí mismo, tomando forma humana. Se metió en el cuerpo de un hombre con todas sus limitaciones para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora, no sé si ustedes y yo captamos la esencia de esto, pero un Dios poderoso que no tiene límites, que es nuestro Dios, decidió limitarse al tiempo y al espacio y se metió en el cuerpo humano y vivió a través de un cuerpo durante 33 años y medio, esperando, contando el tiempo como nosotros, sufriendo sueño, sufriendo hambre, sufriendo todo lo que nosotros los humanos sufrimos por nuestra limitación, pero Él, siendo Dios, dice que se humilló por amor a nosotros. Ahora, creer en Dios, creerle a Él, es reconocer que yo soy limitado y que nunca voy a lograr entender toda la grandeza de Dios. Pero ¿saben qué? Ahí empieza la fe. La fe es cuando, aunque yo no lo entiendo, yo sé que Dios es fuerte, es grande, está más allá de mi capacidad de entenderlo, que Él me revela una parte de su gracia, pero yo le creo a Él, aunque no lo entienda. Yo le creo a Él. Y el creer algo que yo no entiendo, el creer a Dios que está por encima de todo, miren mis hermanos, es el inicio de la fe. No sé si me captan hoy. Muchos de los que estamos hoy aquí sentados tenemos problemas. Y hemos visto nuestros problemas en el matrimonio, problemas económicos, problemas en nuestra familia, problemas en algún otro lugar. Y a veces vemos esos problemas tan difíciles, pero saben ustedes que todos esos problemas son temporales. Porque más allá que ese problema, esa dificultad también está sujeta al tiempo y al espacio, Dios está obrando en tu vida. Y me sorprende a mí cuando la Biblia habla que Él tiene en cuenta todos nuestros días. Saben que Él tiene en cuenta cuánto tiempo vamos a vivir, hasta el momento en que vamos a partir de esta tierra. Nosotros no lo sabemos y a veces no lo entendemos. Cuando un ser querido se va, cuando alguien parte a la eternidad, a veces nosotros no lo aceptamos porque no entendemos por qué pasó. Pero saben una cosa, más allá de eso, mis hermanos, Dios tiene el control de lo que nosotros no entendemos. Hay preguntas que tú te haces que no vas a encontrar respuesta en tu vida, pero si crees en Dios, si tienes fe en Él, entonces vas a tener fe para aceptar lo que Dios está
obrando. Hace muchos años, cuando mi madre partió a la presencia de Dios, hubo un momento en ese día, algunos de los hermanos estuvieron conmigo y viajamos ese día a la capital. Y cuando yo llegué, hubo un momento pequeño en el que yo estuve con ella cuando ella ya había fallecido. Y estábamos en ese hospital allá en la capital. Ella estaba en un pasillo, en una camilla. Iban a trasladarla para la morgue. Y en ese momento, como por una película, por mi mente pasaron tantas escenas de lo que yo me recordaba de mi vida con ella. Y me puse a recordar también en un momentito, como una película, todas las historias que ella me contó de lo que ella vivió en su vida. Y yo dije, todo lo que ella vivió, todo lo que yo viví, ¿y dónde vino ella a terminar su último aliento? Nadie lo hubiera imaginado, ni el tiempo ni la circunstancia. Pero yo entendí que algo había en un propósito de Dios, porque Él tiene cuidado de todo, de todo. Ahora, ¿te das cuenta que somos limitados? ¿Te das cuenta que nosotros tenemos tantas limitaciones? Que hay respuestas que nunca las vamos a encontrar, pero que Dios sí las tiene y a su tiempo nos las va a dar, porque Dios es más grande que nuestra mente. Y ese es el inicio de la fe. Cuando tú entiendes que debes de creer en Dios, aunque las cosas que están pasando a tu alrededor no lo entiendas. Para mí también la fe es algo divino que Dios te dio. La fe no nace en el ser humano porque ha nacido. La fe es algo que Dios te dio a ti y a mí y que proviene de Él. Yo creo que la raíz de la fe no es que tú nazcas con fe, es que Dios te dio ese don de tener la fe, porque es algo que a Él le pertenece. La fe te conecta con Dios, pero es algo que tú lo tienes y que fue dada por ti, como cuando Dios te crea y te da tu corazón, te da tus intestinos, tus riñones. Es una parte de tu cuerpo que Dios la creó con un diseño específico y especial. Pero también en lo espiritual Dios te dio fe. Y esa fe es con la que tú naces. Y es algo divino dado por Dios. Miren lo que dice la Biblia en el libro de Romanos capítulo 12 y versículo 13. Dice que por la gracia que me es dada, decía Pablo, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe de tener, sino más bien piensen de sí mismos con moderación, según la medida de fe que Dios les dio a ustedes, a cada uno. A ti y a mí Dios nos dio una medida de fe. Y para mí la fe es como una porción que Dios le da a todos. Si alguien me dice, yo no tengo mucha fe, pero Dios te dio fe. Dice la Biblia que Dios te dio una medida de fe. Lo que pasa es que en esa medida de fe, muchas veces nosotros no ejercitamos la fe y entonces la perdemos. La fe es como un músculo que si no la ejercitas se va desapareciendo y te olvidas. Y se llega a perder la fe. ¿Quiénes han perdido la fe en Dios? Porque nunca lo buscaron, porque nunca entendieron cómo se adquiría la fe. Pero todos los que estamos aquí tenemos la fe suficiente para creer en Dios y para hacer grandes cosas. Me recuerdo también de esa parte cuando dice la Biblia que los discípulos estuvieron orando por un joven. ¿Se recuerdan ustedes? Que desde pequeño era azotado por un espíritu maligno y el joven se caía en el agua, se caía en el fuego, y los discípulos empezaron a orar y no pasó nada. Cuando Jesús llegó, Jesús los regañó y Jesús les dijo, hombres de poca fe. No es que no tuvieran fe, es que su fe no estaba sintonizada con Dios. No habían adquirido la fe suficiente, no habían ejercitado su fe para recibir lo que estaban pidiendo. Entonces la Biblia nos habla que cada uno de nosotros tenemos una porción de fe y si nosotros no la ejercitamos se agota.
También la palabra de Dios dice que nosotros vivimos, ¿por qué? Por fe y no por vista. Y esto es una verdad poderosa, porque muchos de nosotros hemos sido enseñados a vivir por lo que vemos, por nuestras circunstancias, por quienes somos. Y nosotros catalogamos en nuestra mente la clase de problemas y las dificultades que nosotros enfrentamos, porque nosotros nos guiamos por lo que vemos, por la vista, por lo que entra en nuestro sentido, por lo que nuestro cerebro procesa. Sin embargo, dice la Biblia que debemos no vivir por vista, sino por fe. Porque la fe ve más allá de los problemas, la fe ve más allá de las dificultades, la fe va más allá del presente. Porque cuando tú y yo aprendemos a vivir en fe, creemos que hay un Dios que tiene más poder que nosotros. Hay un Dios que sabe el futuro, hay un Dios que sabe las cosas que van a pasar, y ya no vivo bajo mis circunstancias. Ya no vivo por lo que veo, vivo por fe. Y Dios está buscando hoy gente que viva por fe. Muchas personas han tenido familiares que nunca vienen al Señor y han orado por años, y al cabo de los años esas personas son tocadas por el Señor y vienen a la iglesia y reciben al Señor y sirven. ¿No te has puesto a pensar que tú estás aquí porque mucha gente pudo haber orado por ti? Y yo me recuerdo el testimonio de una persona que decía que llegaba borracho a su casa y la mamá la recibía. Ustedes creo que han oído ese testimonio. Y le decía: bienvenido, siervo de Dios, pasa adelante. Y le servía para la comida. Y él venía bien borracho. Ustedes saben tal vez de eso, ¿no? No, ustedes no saben, ustedes son santitos. Llegaba cayéndose a la casa y llegaba con todo su olor a licor y todo. Y la mamá, en vez de agarrar la escoba, ¿verdad?, y pegarle o hacerle un escándalo, la mamá le decía: bienvenido, siervo de Dios. Y él decía: ¿por qué me dice siervo de Dios si supiera de dónde vengo con mis amigos? Y todos los días que él llegaba así, la mamá le hablaba. ¿Saben ustedes que esa mujer no vivía por vista? ¿Sabe por qué vivía? Por fe. Cuando Dios te ve a ti, no te ve lo que haces hoy, no te ve cómo eres hoy. Dios te ve con fe en lo que vas a hacer, en lo que Dios va a poner en ti. No sé si me captas lo que te digo. Cuando Jesús fue a escoger a sus discípulos, me gusta a mí esa escena, porque Jesús fue a escoger a Mateo, pues Jesús escogió a Juan. Cuando llegó con Pedro, ¿quién era Pedro? Dice la Biblia que Pedro era un hombre impulsivo, era un hombre tosco, era un hombre así duro, no se soltaba el arma, ¿verdad que sí? Y cuando Jesús lo vio, no vio al Pedro brusco, no vio al Pedro que era así impulsivo, vio a un hombre que iba un día a levantarse a predicarle a una gran multitud, aunque nunca fue a la escuela. ¿Saben cómo vio Jesús a este hombre? Lo vio con fe. ¿Cómo miras tú? ¿Cómo te miras tú a ti? ¿Cómo miras a los demás? Cuando Jesús llegó con Judas, Jesús sabía que Judas lo iba a traicionar, que a pesar de que se sentaba en la mesa con él, Judas un día lo iba a vender. Pero ¿saben qué hizo Jesús? Lo llamó y le dijo: quiero que seas mi discípulo. Judas estuvo el día que fue la multiplicación de los panes. Judas estuvo el día en que Lázaro resucitó después de 3 días que estuvo muerto. Judas estuvo el día en que el Señor sanó a aquel ciego que lo mandó al estanque. Judas estuvo cuando entraron al paralítico en la casa del techo y Jesús le habló y le dijo: tus pecados te son perdonados, levántate, toma tu lecho y anda. Porque Jesús siempre lo vio con ojos de fe. Ahora, ¿te das cuenta? Cuando tú no caminas por vista, sino por fe,
No puedes ver más que tus circunstancias. Tienes que aprender a ver más allá. Y les quiero dar esta palabra hoy. Tú te has visto esta mañana o te has visto anoche y has visto tus debilidades. Y tal vez has dicho: Señor, yo no te puedo servir ni seguir porque soy tan imperfecto, tan imperfecta. Pues Dios no mira eso. Dios te mira a ti por lo que tú eres y te ama a ti, no lo que haces, ni lo que hiciste en el pasado. Te ama a ti por lo que tú eres, porque para ti, para Dios, tú vales la sangre de Cristo. Tú vales más de lo que tú te imaginas. Te mira a ti, hombre, que aunque no hagas mayor cosa, Dios sabe que tienes un gran potencial para Él, porque Él siempre te va a ver con fe y tú tienes que verte también con fe. Aquí hay hombres, mujeres, que Dios desea levantarlos, que Dios desea hacer cosas grandes en su vida. Yo creo que aquí hay empresarios que Dios va a poner sobre sus manos grandes riquezas. Pero ¿saben qué? Tenemos que aprender a ver por fe y no por vista. No sé quiénes de aquí están de acuerdo en eso, pero la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo nace la fe? Ustedes se han preguntado, ¿cómo dice la Biblia que nace la fe? Dice que como la fe es algo que Dios nos da, la fuente de la fe tiene que ser algo también espiritual, no algo natural. Si la fe es algo divino que Dios te dio, la fuente de donde tú tomas fe también es algo que no es natural, sino espiritual. Y miren lo que dice Romanos 10:10. Dice que con el corazón se cree para justicia, dice la otra versión, y con la boca se confiesa para salvación. La fe nace cuando tú conoces a Cristo. Y ese es el primer mensaje de fe en nuestro corazón. Cuando tú recibes a Cristo, alguien me preguntó hace unos días: ¿cómo estoy yo seguro de que soy salvo? ¿Cómo puedo tener la seguridad de que de veras yo soy salvo? Y me dijo: por todo lo que yo he hecho en mi vida, por todo lo que yo he pasado. ¿Cómo sé que Dios a mí me salvó? No sé si te has hecho esa pregunta, porque esa es una pregunta válida. Yo le contestaba estas cosas, le decía: la Biblia nos dice que cuando Dios perdona, olvida. Porque Dios no es como el humano. El humano no perdona, y si perdona, a veces no olvida, porque a los años saca del baúl de los recuerdos todos los reclamos, ¿verdad que sí? La Biblia dice que Dios agarra nuestras iniquidades, agarra nuestros errores, agarra nuestros defectos, agarra aquellas cosas en las cuales le fallamos y dice que lo pone en lo profundo del mar. ¿Para qué dice? Para nunca acordarse de ellos. Y miren, mis hermanos, yo me asombro porque si unimos todos aquí nuestros errores y unimos todas nuestras fallas de todos los que estamos aquí, ¿qué libros no haríamos, verdad? ¿Qué cosas no pasarían? Pero de ninguna de todas las faltas y pecados y todo lo que pudiéramos unir aquí, de ninguna se acuerda el Señor. Porque Él no es un Dios que ande reclamando. Es más, dice la Biblia que Él no condena a nadie, que Él busca la misericordia y la justicia. Ahora nosotros como humanos no somos así. Y dice la Biblia que cuando yo entiendo eso y con mi corazón yo creo en Cristo Jesús y con mi boca yo confieso a Él, dice que con el corazón se cree para justicia. Y la fe nace del corazón y no de la mente. Tú tienes que entender que la fe en Dios tiene que nacer de aquí, de tu corazón y no de tu razonamiento. Porque aunque veas con tus ojos y tu razón te diga que eso no se puede hacer, si tú lo crees en tu corazón, porque ahí Dios deposita la fe, tú lo vas a lograr, porque crees en alguien que está contigo. Y la Biblia dice que cuando tú lo crees en tu corazón, entonces eres salvo. Y cuando lo confiesas con tu boca, entonces tú recibes
la justicia de Dios. No sé si lo captan. La otra cosa que dice la Biblia, de dónde puedo obtener yo la fe, es a través de su palabra. Y en el mismo Romanos 10, capítulo 17, versículo 17 dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué dice? La palabra de Dios. La fuente de la fe para que sea fuerte en tu vida no va a ser otra que escuchar la palabra, leer la palabra, vivir bajo la palabra. Yo puedo orar por ti, cualquier persona puede orar por ti para que aumentes tu fe, pero tu fe no va a ser aumentada hasta que tú vayas a la palabra, a lo que Dios te diga. Y entonces, cuando tú escuchas la palabra de Dios, la miras en tu corazón y caminas en ella, tú vas a tener fe en tu vida. Y tu fe va a ser fuerte para alcanzar grandes cosas para Él. Ahora, esta es la teoría. El problema es la práctica. Y me van a decir ustedes, bueno, está bonito todo lo que dices, pero tú no sabes mi situación. Tú no sabes lo que yo estoy viviendo. ¿Será que puedo cambiar esta situación? ¿Será que puede cambiar mi dificultad? Tengo dificultades en mi trabajo, tengo dificultades porque tal vez a lo mejor en mi familia no están las cosas bien o en algún otro ámbito. ¿Cómo puedo yo realmente tener fe? Y saben una cosa, a veces perdemos la fe porque las cosas que pasan a nuestro alrededor nos hacen perder esa fe. Perdemos la fe en las personas que están alrededor de nosotros. Perdemos la fe en Dios. Y hay quienes hasta creemos que ¿por qué vamos a ir a la iglesia si las cosas no cambian? Alguien me dijo hace una vez, mira, hoy que estoy en la iglesia tengo más problemas. No sé si ustedes alguna vez dijeron eso. Hoy como que cuando estoy en la iglesia tengo más tentaciones, más problemas. Mejor no voy a ir porque así vivía tranquilo antes. Pero ustedes saben que eso no es cierto. Ahora, ¿cómo pongo en práctica la fe? Pues la fe hay que ponerla en práctica. Y la Biblia nos habla de algunos pasos. Me gusta mucho este versículo y muchas veces se los he dicho. La primera parte para poner en práctica la fe es cuando yo aprendo a confesar con fe aquello que yo voy a recibir. Lo voy a repetir otra vez. Cuando yo aprendo a confesar con mis labios aquello que yo quiero recibir. Y cuando yo hablo de confesar es orar, es declarar, es hablar, es decir lo que yo quiero recibir en el nombre de Dios. Y el ejemplo que a mí me gusta ponerles y siempre les pongo es el ejemplo del rey David. Y recuérdense ustedes este versículo que lo hemos leído muchas veces. 1 Samuel capítulo 17 y versículo 46. Yo creo que esta es para mí una de las declaraciones más poderosas, no la única, pero una de las declaraciones más poderosas que se miren en la Biblia acerca de la fe. Ustedes leen este versículo en el capítulo 17, versículo 46. Y David dijo esto: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres, dice, del ejército filisteo a las aves de los cielos. Y dice, y las fieras del campo, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. El contexto de esto es bien importante, porque esta es la historia del rey David enfrentándose a ese gigante. Ustedes conocen la historia. Primero, David era un hombre de fe, pero él sabía una fe no teórica, sino que él sabía una fe práctica. Dice la Biblia que David era un joven pastor de ovejas y de repente él se veía amenazado por animales reales. Es decir, dice que venían leones, venían osos, y él le tocaba que defender a su rebaño con sus manos. Y el Espíritu de Dios venía sobre él y él hacía eso. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes se han enfrentado aquí a leones y a osos. Yo sé que hay algunos extremos aquí, ¿verdad? Pero era un joven, diría yo, usar esa palabra, un niño de 15 años del que estamos hablando.
Ahora, ¿cómo alguien de esa edad, diríamos sin entrenamiento militar y todo lo que existe hoy, podía hacer esas cosas? Pues yo creo que tenía que tener fe en sí mismo y fe en Dios, porque hacía algo extraordinario. Él tenía otra cualidad. Dice la Biblia que él era un hombre que escribía cantos, escribía canciones. Y de hecho la palabra de Dios nos enseña que él ideó algunos instrumentos. Su vida estuvo rodeada de música, porque el estar pastoreando ovejas en una montaña le daba mucho tiempo libre. Así que él pasó un tiempo de su vida cantando, así como cantan los muchachos aquí, y haciendo música. Pero el Espíritu de Dios venía sobre él. Y miren esto, porque la fe tiene que ver con esto. Dios prueba tu fe. La Biblia dice que la prueba de nuestra fe produce en nosotros, ¿qué dice? Paciencia. Y la paciencia da su obra perfecta. Va a venir una prueba y va a ser probada cuánta fe tienes. Y dice la Biblia que Dios escogió el campo de batalla de David, porque ese día, esa mañana, David llegó a dejarle comida a sus hermanos y nunca pensó enfrentarse a un gigante. Tú tal vez te has puesto a pensar que ¿por qué llegaste a la situación donde estás hoy? ¿Por qué tienes el problema que tienes hoy? Quiero decirte que es probable que Dios haya escogido ese campo de batalla en algunas ocasiones, y en algunos otros nosotros nos metimos en clavos porque así nos pasó, pero en alguna medida este joven estaba ahí en ese campo de batalla, y cuando llevaba la comida para sus hermanos vio a ese gigante. Hermanos, la Biblia dice que ese hombre medía casi los 3 metros. De hecho el asta que él llevaba medía más de 3 metros. Y dice la Biblia que ese hombre se paraba en medio del campo y gritaba que alguien del ejército de Israel saliera a pelear con él, y el que ganaran, ese ejército iba a ganar. Y por supuesto nadie quería. ¿Sabían ustedes que en ese tiempo en el pueblo de Israel solo había un hombre que era más alto que los demás? No sé si ustedes saben esa historia, ese es otro rollo. Pero ese desafío era para una persona. Eso dice la historia bíblica. Este hombre de casi 3 metros, imagínense que ustedes vieron la pelea anoche, ese hombre medía, el que ganó medía 2 metros con 6 centímetros, pero el Goliat medía casi los 3 metros. Ahora, miren ustedes, dice la Biblia que en Israel solo había un hombre alto de estatura por encima de todos los demás, no sé cuántos metros eran. Pero precisamente el rey de Israel de esa época era ese hombre. Cuando fue nombrado rey, ¿qué fue lo que prevaleció cuando lo nombraron rey? ¿Alguien se recuerda? Cuando él andaba buscando, esa es otra historia bíblica, andaba buscando unas burritas que se le perdieron, y el pueblo de Israel pidió rey, y dijeron, bueno, ¿quién es el rey? Estaban en una plaza, y dice que sobre toda esa plaza de Israel solo había un hombre que era más alto que los demás. Se dice que los demás le lograban llegar ¿cómo se llama? Ajá, ustedes saben eso. Yo en inglés me recuerdo, pero en español no. Bueno, el rey Saúl era el único alto, pero él no quería dar la cara. Y este niño de 15 años, dice la Biblia que el Espíritu de Dios vino sobre él y él dijo, ¿quién es este hombre que osa estar diciéndole al pueblo de Israel todo esto? ¿Y por qué no hay nadie del pueblo de Israel que se levante si nuestro Dios es poderoso? Esa es fe. Porque él, el jovencito de 15 años, nunca vio los 3 metros de ese gigante. Nunca vio el gigante como una dificultad. Él toda la vida vio a Dios, el poderoso de Israel. Y ese es el problema de nosotros, porque nosotros le ponemos atención a la dificultad y se nos olvida de nuestro Dios poderoso. Porque miren, mis hermanos, quiero decirles que detrás de ustedes hay un ejército de ángeles listos para pelear las batallas que ustedes tengan que pelear.
Y la forma en que nosotros derrotamos a los gigantes es cuando doblamos nuestras rodillas y clamamos al Señor, y cuando no confiamos en nuestras fuerzas, sino que confiamos en las fuerzas de Dios, porque dice la Biblia que Él va a darnos la victoria por encima de todas las dificultades. Y David lo sabía. Él nunca dijo: qué hombre tan fuerte. Ese hombre de 3 metros venía armado hasta los dientes. Era un hombre de guerra toda su vida. Y este otro jovencito solo tenía entre su mochilita una onda, como aquellas que ustedes usaban cuando estaban pequeños para ir a tirarle a los pajaritos. Es decir, no había comparación humana. Pero la fe rompe esquemas y la fe hace lo imposible posible, porque lo que para nosotros es imposible, mis hermanos, para Dios es posible. Para mí esta declaración es poderosa, porque tú puedes tener tanta fe en tu corazón, pero si no te atreves a declarar lo que tú crees, mi hermano, mi hermana, no vas a recibir la bendición sobre tus gigantes, ni van a ser derribados. Y dice la Biblia que este jovencito, pongan atención porque esto es importante. ¿Qué fue lo primero que hizo después de que se quitó la armadura que muy amablemente le prestó Saúl? Porque le dijo: bueno, si vas a ir a enfrentarte, yo te animo, ponete mi armadura, anda, hacerle ganas, como decimos aquí, a ver qué pasa, a ver qué sale. Y David dijo: yo no puedo usar armadura. Se la quitó. ¿Qué dice la Biblia que hizo David? Porque eso es importante en la fe. Dice que se fue a un ¿qué? Arroyo, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo en el arroyo David? Aparte de tomar agua. ¿Qué dice que agarró David de ahí? Las 5 piedrecitas. Me recuerdo de esa cancioncita. Las 5 piedrecitas y las metió en su mochilita. Y se fue delante de aquel hombre de 3 metros. Y después de que aquel hombre lo ve, imagínense ustedes esa escena. Dice que ese hombre se empezó a reír de David. Ahora, yo no sé si tú y yo soportamos que alguien venga y se ría de ti y te vea con menosprecio. Yo los conozco a ustedes, mis hermanos, si ustedes no hubieran aguantado. Hacían 2 cosas: o le tiraban las piedras de un solo y salían huyendo, o dejaban todo tirado y salían huyendo, o se hubieran enojado y ya no le hablaran a Goliat. ¿Verdad que sí? Pero que alguien se ríe en tu cara. Y este hombre se puso a reírse de David y lo vio en poco. Y le dijo: yo no soy ningún perro para que vengas con piedras y vengas con palos. Y David le dice esta frase poderosa. Para mí es la más poderosa. Porque él declaró una palabra profética sobre algo imposible para David. Algo imposible físicamente para David y para todo el pueblo de Israel. Derrotar físicamente a un hombre que mide más de 3 metros, armado hasta los dientes. Y miren la palabra, dice: hoy, le dice David, no mañana, porque la fe, la victoria se recibe hoy en tu vida, aunque no la veas todavía. Pero tú lo debes de creer hoy. Y le dice David: hoy Dios te ha entregado en mis manos. Y yo, le dice, te voy a matar. David hablándole a sus gigantes. Tú no vas a tener oportunidad. Ningún problema que venga contra ti va a tener oportunidad si tú tienes fe en el Dios poderoso que te ha levantado y que puede respaldarte. Si tú te pones firme en la fe de Dios, no hay gigante que pueda, aunque se burle de ti, aunque la circunstancia te hable mal, no va a haber oportunidad. Tú vas a prevalecer. No importa, entre más grande sea el problema, más grande va a caer ese problema. Entre más grande sea la necesidad, la dificultad que tú tengas, más fuerte va a ser la derrota, más grande va a ser la victoria. Y dice la Biblia que David le dice esta palabra: y yo te mataré. Y eso es lo que me gusta a mí, ese versículo. Y yo te cortaré la cabeza. Y yo les digo a ustedes siempre eso. En ese momento Goliat murió. ¿Lo entendieron? En el momento que David dice: yo te mataré y te cortaré la cabeza, en ese segundo Goliat murió. ¿Por qué?
Porque David no tenía ninguna arma física en su mano que pudiera cortarle la cabeza al hombre de 3 metros que estuviera vestido con su armadura. No. ¿Qué fue lo que dijo David? David en su mente y en su corazón visualizó lo que en el futuro iba a pasar. Porque él no tenía ninguna capacidad física de poder hacer lo que dijo. Pero ¿saben qué tenía David? La fe suficiente de creer en un Dios tan poderoso que podía hacer lo que él pedía. Y él lo pidió, él lo declaró con fe. ¿Y saben qué sucedió? Esa piedrecita, como les digo a ustedes, hermanos, no era una piedrecita boomerang, que como aquellos que hacen los ninjas, ¿verdad? Que sacan las cuchillas. Era una piedra normal de río. Y dice la Biblia que David puso la piedra, le dio vueltas y vueltas y vueltas, dice la canción, lanzó la piedra. La piedra fue al único lugar que podía haber ido, porque todo estaba cubierto. Fue al centro. Dice que ese gigante con sus 3 metros cayó de bruces. ¿Y qué fue lo que hizo David? Corrió, dice la Biblia, los que lean el versículo, se subió sobre él, le quitó la espada. ¿Y qué hizo? Le cortó la cabeza. Lo que él dijo minutos antes, yo creo que esa es la fe de proclamar lo que tú no ves. Hoy vas a hablarle a tus gigantes. Y cuando tú le hables con fe, esos gigantes van a morir ahora, aunque estén parados todavía en el campo de batalla. Aunque cuando llegues a tu casa, a tu trabajo, a tu lugar, tú veas esa dificultad. Si tú lo crees hoy, hermano, hermana, tú ya venciste. Tú ya eres un triunfador, porque esa es la fe puesta en práctica. No sé cuántos de ustedes lo entienden, pero yo lo creo porque la Biblia lo dice. Y cuando nosotros ponemos en práctica eso, entonces agradamos a Dios. Ahora, yo quiero que ustedes y yo vayamos más allá para concluir. Si todo fuera así, yo dijera, qué bonito. Ese día todos se fueron a su casa y David se llevó, dice la Biblia, la cabeza, pues, ¿verdad?, de trofeo, la espada de Goliat le quedó. Ustedes se recuerdan, más adelante, años después, David se encontró con esa espada y le sirvió para reflexionar algunas cosas. Pero no fue solo así. La fe de David iba más allá de una confesión. Y esto es lo que me sorprende, porque David confió en Dios más de lo que nos imaginamos. ¿Por qué creen ustedes que David agarró 5 piedras en su mochilita? ¿Por qué creen ustedes? Porque dice la Biblia que yo siempre me pregunté, ¿por qué David escogió 5 piedras? Yo dije, bueno, tal vez tenía oportunidad de tirar las 5, o no sé cuál fue su plan. Yo creo que David ya tenía un plan, y él tenía la fe suficiente de saber que la victoria a Dios se la da. Cuando él usó una piedra, ustedes son buenos para matemáticas, ¿cuántas piedras le quedaron? Les voy a ayudar. Para los que no contestaron, 4 piedras. Y yo dije, ¿por qué 5? Que los 5 ministerios, que los 5 no sé qué, no. ¿Saben una cosa? Yo encontré que ese día en el campo de batalla y en el transcurso de la vida de David, no había un gigante. ¿Saben, hermanos, cuántos gigantes tenían ese ejército enemigo? ¿Alguien se imagina cuántos? Por todos tenía 5 gigantes. No sé si los 5 estaban ahí en ese campo de batalla, pero sí los menciona la Biblia. Y lo mejor que a mí me gusta es saber que David venció a los 5, y lo vamos a leer ahorita. Y cuando David agarró esas 5 piedras, yo entendí esto, yo me di cuenta que David no estaba preparado para una batalla. ¿Sabe para cuántas batallas se preparó David? Él tenía la fe suficiente de saber, por alguna razón, que él iba a vencer a los 5 que estaban ahí. Los 5 gigantes, de los 5 solo a uno se menciona.
Los otros no los mencionaron, pero seguro se creía David, eso es lo que yo parafraseo, que en algún momento esos otros 4 iban a aparecer y él tenía que estar preparado. Porque la fe no es para un momento, la fe es para siempre. Y quiero decirte que cuando tú derribas un gigante, más adelante puede aparecer otro y otro, pero ya los gigantes no importan. Lo importante es que tú escogiste 5 piedras de fe y las tienes ahí en tu corazón. Y quiero que vayan conmigo al libro de Josué. Permítame, ahorita vamos a buscar la otra. Al libro de 1 Samuel, en el capítulo 21 y versículo 15. Y quiero que contemos los gigantes que David venció. 2 Samuel 21:15 dice, esa no está aquí en la plataforma, pero ustedes lo pueden buscar en su teléfono. 2 Samuel 21:15. Dice, los filisteos reanudaron la guerra contra Israel y David salió con sus oficiales para hacerles frente. Pero David dice que se quedó agotado, es decir, se cansó. Quiero contarles que para este tiempo David ya tenía más años, ya no era el jovencito de 15 años, él ya era un hombre grande. Y dice que cuando fue a la guerra David se quedó sin fuerzas. Y dice pero dice en el versículo 16, así que uno de los gigantes intentó matarlo. Este se llamaba Isbibenob, así se llamaba este hombre, que iba armado con una espada nueva y una lanza de bronce que pesaba 3 kilos. Sin embargo, Abisadai, hijo de Sarbia, fue en ayuda e hirió al filisteo y lo mató. David se enfrentó a este gigante Isbibenob y casi el gigante lo mata. Entonces dice que este joven llamado Sarbia, permítame, ¿cómo se llama? Abisai, fue y ayudó a David. Y entonces dice que le dice este joven, allí los soldados de David le hicieron este juramento y le dijeron, nunca más saldrá su majestad con nosotros a la batalla, no sea que alguien lo mate y se apague la lámpara de Israel. Los gigantes le tenían controlado a David y tenían como que recompensa sobre su cabeza. Ahora miren lo que dice el versículo 18. Algún tiempo después hubo en Gob otra batalla. Ya llevamos Goliat y Isbibenob, ¿verdad? Llevamos 2. Hubo otra batalla contra los filisteos. Y en esa ocasión Sibecai, el Husatita, mató a un gigante que se llamaba Saf, que era también del ejército de los filisteos. Ya llevamos 3 gigantes. Y en una tercera batalla también se libró en Gob el Hanán, hijo de Yaré Oreguín, oriundo de Belén, ya mató a otro gigante que se llamaba Goliat el Gutita, cuya lanza tenía un asta tan grande como el rodillo de un telar. Imagínense qué hombre es. Y dice que también hubo otra batalla en Gat. Ya llevábamos 4, ¿verdad? Pero dice que hubo otra batalla en Gat y ahí había otro todavía, un hombre altísimo que tenía 24 dedos. ¿Cuántos dedos tienen ustedes? ¿Cuántos tienen ustedes? ¿Cuántos dedos? 20, ¿no? Voy a contar. Bien, dice que este tenía 24, tenía 6 en cada mano y 6 en cada pie. Imagínense ustedes, ¿cómo se haría ver este hombre? Porque en ese tiempo no usaban zapatos, ¿verdad? Entonces ustedes miraban las sandalias y miraban a aquel hombre con aquel gran pie, con un montón de dedos. En todo lo que contaban los dedos, ustedes se morían. Pero dice que este hombre se puso a desafiar a Israel, igual que lo hizo Goliat. Pero Jonatán, así se llamaba, Jonatán, hijo de Simá, que era hermano de David, lo mató. Estos 4 gigantes que eran descendientes de Rafa, el Guitita, cayeron a manos de David y sus oficiales. Ahora yo me pongo a pensar, ¿hasta dónde alcanza nuestra fe?
Nuestra fe tiene que ir más allá de ver la circunstancia de hoy. Nuestra fe tiene que ir más allá de ver mis propias limitaciones. Yo no tengo que ver mis propias limitaciones, sino que tengo que ver al Señor. Un hombre llamado Caleb, así como nuestro hermano Caleb allá atrás, tenía 85 años cuando él le dice a Josué: ¿sabes qué, Josué? Yo quiero que me des, cuando estaban repartiendo la tierra, a Hebrón. Hebrón era una montaña, pero nadie quería Hebrón. ¿Saben por qué? Porque ahí habitaban unos gigantes también, los hijos de Anac. Y dice la Biblia que Caleb a los 85 años le pidió a Dios, le pidió a Josué que por favor le diera esa región para conquistar. Y dice la Biblia que Caleb, con esos 85 años, llegó y expulsó y destruyó a esos gigantes. A veces tú miras la limitación. Caleb no vio sus 85 años. Y a veces tú miras tus 45, tus 50, tus 60, ¿verdad? A veces ponemos limitaciones hasta de nuestro tiempo. ¿De cuántos años? Es que ya llegué al adulto mayor, hermano. Usted no sabe cómo es llegar a los 36 años. Dios tiene muchas cosas para ti si tú miras con fe. La fe rejuvenece, porque un hombre de 85 años puede derrotar gigantes. ¿Quién tiene más de 85 años aquí? Ustedes están calificados, hermanos. Tienen la plaza. Pueden hacerlo. Dios quiere que ustedes lo hagan. La palabra de Dios lo dice. Yo no sé si ustedes saben, pero yo quiero recordarles lo que dijo Jesús. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te han dicho que si tú crees en Dios vas a ver su gloria en tu vida. Vas a recibir la sanidad, vas a recibir todo lo que tú deseas. Dice, porque esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Y tú vas a vencer todo lo que se te pueda presentar, no importa cuál sea su nombre, ni su categoría, ni su rango. Tú lo vas a hacer por fe. Nuestras reuniones generales son los domingos a las 10 de la mañana y martes 7:30 de la noche. Te esperamos en nuestra casa. Eres bienvenido. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Verbo Jutiapa. Iglesia Cristiana Verbo Jutiapa, discipulando naciones.